Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Muy buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor John Edinson Contreras Abella, quien se formó como médico general en la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Santa Marta. Estuvo haciendo sus prácticas durante pregrado en nuestra institución y nos enorgullece tenerlo en esta tarde. Posteriormente, el doctor se especializó como médico anestesiólogo. Actualmente está vinculado al Sindicato de Anestesiólogos de Antioquia, Anestesiar, y a la Clínica Medicenter de Yopal, Casanare. El doctor Contreras nos dictará la conferencia Intubación orotraqueal, una aproximación práctica. Nuestros agradecimientos al aquí presente, doctor Miguel Tejeda, por su apoyo en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Contreras. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y compartir su valioso tiempo con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes, para mí es un placer pues este espacio educativo. Agradecimientos para el doctor Álvaro y para el doctor Tejeda por esta invitación. Y bueno, la idea es que pues les sea bastante provecho, sobre todo para el personal que está en formación, pues este tema que es de gran interés. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el tema. Bueno, la charla se titula Intubación orotraqueal, una aproximación práctica. Pues tenemos unos breves datos de historia y repaso anatómico. Los datos pues, que hay sobre los abordajes de vía aérea, los primeros datan del siglo I y II de nuestra época. Y ya digamos que son cosas muy arcaicas. Ya los primeros datos fueron del siglo XV con Andrés Vesalio, un médico francés anatomista, donde describe la técnica de intubación traqueal y señala la ventilación artificial en un animal a través de la introducción de un tubo en la tráquea del mismo. 2 siglos después, Kai inventa un dispositivo en el que se usa para reanimación con víctimas de ahogamiento, en el que se introduce un tubo de metal a través de la tráquea y el cual se va introduciendo de forma digital por el tacto. En ese mismo siglo, describe nuevamente la intubación orotraqueal guiada por tacto por Curry, y ya para el siglo XVIII, de Saul describe lo que es la intubación nasotraqueal. En el año de 1878, el primero en hacer una intubación traqueal más administración de anestésicos por inhalación fue McEwen, y pues muchas de estas personas, de los médicos de la época, eran formados en Francia, en España, en Italia, y pues complementaban ya su práctica clínica en algunos países como México, donde contribuyeron también a lo que fue ya hablar de la laringoscopia como tal. Entre esos fue García en 1855, donde describe la valoración indirecta de la laringe valiéndose de un espéculo dental. Ya en el 1866, Lauderdale habla de lo que es el espéculo para laringoscopia, que va a permitir como tal la revisión indirecta de las cuerdas vocales. En el 1893, Eisenmenger fue uno de los primeros en utilizar manguitos en las ondas endotraqueales. O sea, aquí ya estamos hablando de lo que era un sello en el abordaje de la vía aérea. En 1905, Kohn creó y aplicó muchos los principios de administración de anestésicos generales por sondas endotraqueales que aún están vigentes. En 1909 y 1913, Jackson
habla de técnicas de broncoscopia e introducción de sondas endotraqueales. En 1913, Chenoweth describe un laringoscopio accionado por baterías. Este aparato utilizaba lo que era una hoja curva y permitía la visualización directa de la laringe. Y pues ya sabemos de las hojas que actualmente están vigentes en el mercado, que son Macintosh y Miller, fueron descritas y creadas en 1940, que son las curvas y rectas que más usamos en estos tiempos. Bueno, teniendo en cuenta que pues ese breve repaso histórico nos le tenemos aproximadamente 500 años ya hablando de temas referentes a la vía aérea, pues vamos ya a hablar de lo que es netamente algo de anatomía. Recordando, pues, la vía aérea se divide en una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior, pues, comienza a nivel de lo que es las fosas nasales. Está, pues, dividida por un tabique, ¿sí? En la fosa derecha e izquierda y tiene unas proyecciones cartilaginosas que hacen parte de los cornetes y, pues, el límite posterior vendría siendo las coanas, que divide la nasofaringe de la orofaringe. La orofaringe pues tiene un límite anterior que viene siendo lo que es el vestíbulo y las arcadas dentarias, el límite posterior que viene siendo las vértebras de C3 a C5, lateral los carrillos y el piso viene siendo la base de la lengua y el techo del paladar duro del paladar blando. La laringofaringe pues viene siendo ya una estructura fibrocartilaginosa conformada por 9 cartílagos, de los cuales 3 son perdón, 3 son impares, que son el tiroides, el cricoides y la epiglotis, y los 6 que son pares, que vienen siendo lo que es cuneiforme, corniculado y los aritenoides. Sabemos que pues la tráquea pues tiene aproximadamente 16 a 25 anillos cartilaginosos, que tiene un bronquio derecho, un bronquio izquierdo, que el cual el derecho pues es más perpendicular en relación al izquierdo, perdón, al izquierdo más perpendicular en relación al derecho, por lo cual al ser más corto y con relación a la tráquea menos horizontal, el derecho se da más intubaciones selectivas del lado derecho. Pues la tráquea tiene 23 ramificaciones desde los bronquiolos, fuentes en adelante, de las cuales las primeras 16 no conducen o no hacen vía de espacio aéreo fisiológico, sino solo espacio aéreo muerto. Y de la ramificación 16 a la 23 es donde tenemos el intercambio gaseoso. Como tal, dentro de la anatomía de la vía aérea, tenemos que, pues hay como unos tópicos que quise nombrar, aparte de lo que, pues, del breve resumen, para tener en cuenta, como es el plexo de Kieselbach, que aunque no lo vamos a abordar en este tema, que es intubación orotraqueal y no nasotraqueal, recordando, es una estructura que se forma por la confluencia de las arterias esfenopalatina, la palatina, la labial superior y la inguinal anterior y superior. Y es el área donde hay mayor probabilidad de sangrado cuando se hace una intubación nasotraqueal. El pliegue medio glosoepiglótico es un pliegue que tiene una importancia porque en conjunto con la vallécula, es el área donde se va a ubicar la punta de la hoja del laringoscopio y donde va a ser con la tracción de la misma que la epiglotis se pueda elevar y poder visualizar la glotis. Los músculos faringeos, que pues son los que mantienen el tono a nivel de la lengua, a nivel de las estructuras faringeas, y al haber el proceso de hipnosis durante el proceso de intubación, pues va a hacer que la lengua se nos vaya hacia la parte posterior y nos vaya a obstruir la vía aérea. De eso, pues la importancia de hacer la adecuada permeabilidad con la cánula de Gödel. Los cóndilos de la mandíbula, que son muy importantes en el proceso de hacer la ventilación del paciente, porque pues muchas veces vamos a requerir realizar una maniobra de subluxación del maxilar para poder permeabilizar la vía aérea y poder hacer una adecuada ventilación, y también cuando se nos presenta episodios de laringoespasmo, es una maniobra muy útil subluxando el maxilar desde haciendo la presión en los cóndilos del mismo. Los cartílagos aritenoides
tenemos que es otra estructura para tener en cuenta, que pueden ser lastimados o dañados cuando se da el paso del tubo endotraqueal, y esos son los responsables del movimiento de las cuerdas vocales, generando pues después complicaciones posteriores en el paciente. Y la membrana cricotiroidea, que es una estructura que mide aproximadamente 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de alto, que se usa como un punto de acceso para un abordaje quirúrgico en dado caso de una falla en la ventilación del paciente o en la intubación. Ese es un punto de referencia a tener en cuenta. Bueno, ya finalizando ese repaso anatómico, vamos a hablar de ya propiamente conceptos con referente a la vía aérea. Recordemos que una ventilación difícil es la incapacidad de mantener una saturación de oxígeno igual o superior al 90% o de revertir signos de ventilación inadecuada. ¿Cuáles serían esos signos de ventilación inadecuada? Paciente que presenta aumento del volumen de la cámara gástrica, paciente que tenga cianosis central o periférica, paciente que tenga unos niveles de capnografía o de CO2 extremadamente elevados. Entonces, digamos que esos signos son los que no pueden revertirse cuando se está haciendo una ventilación, cuando la ventilación es difícil, que se hace con mascarilla facial a presión positiva y con oxígeno al 100%. La laringoscopía difícil viene siendo la imposibilidad de visualizar cuerdas vocales con una laringoscopia convencional, que equivaldría a una clasificación de Cormack grado 3 o 4. La intubación endotraqueal difícil se considera es cuando hay dificultad para la inserción del tubo endotraqueal y que requiere más de 3 intentos o de más de 10 minutos. Algunos autores hablan de que ya con 2 intentos ya se catalogaría como una intubación endotraqueal difícil o 5 minutos. Vía aérea difícil la definen como una situación clínica en la que un anestesiólogo o un profesional entrenado que trabaja en urgencias, hospitalización o cuidado intensivo experimenta dificultad en la ventilación con mascarilla facial para la intubación endotraqueal o para ambas. Bueno, recordando las indicaciones que tenemos para hacer intubación endotraqueal, pues hay múltiples indicaciones, ¿sí? Aquí citamos algunas entre las cuales tenemos lo que es obstrucción de la vía aérea, paciente que presente una parada cardiorrespiratoria y después de salir del RCP inmediato, pues se decide asegurar vía aérea, deterioro del nivel de conciencia, bien sea por un traumatismo craneoencefálico, una escala de Glasgow igual o menor a 8 puntos, shock hemorrágico grave, hematoma en cuello en expansión, inhalación de productos químicos, quemadura de vía aérea, entre otros. Listo. Entonces, bueno, digamos que esta ponencia, esta presentación, la basé principalmente en las guías de la DAS, que son las guías de dificultad en la vía aérea, de manejo en la vía aérea del Reino Unido, que se reunieron en el año 2015 en Dublín y sacaron pues estas guías. No es que esté enfocado a vía aérea difícil, pero hay unos de los aspectos que ellos desarrollan en la guía en los cuales se va a desarrollar como tal la ponencia. Entonces, recordemos que dentro de los predictores que tenemos de vía aérea difícil, pues hay predictores que, digamos, siempre debemos evaluarlos y ningún predictor per se va a asegurarnos si hay o no hay una vía aérea difícil. Siempre hay que hacer una asociación de al menos 2 o 3 que el paciente presente para catalogarlo como una vía aérea difícil. El Malampati, recordemos que tenemos que poner al paciente, tiene que estar en posición neutra la cabeza y que haga apertura bucal y saque la lengua sin intentar hacer fonación. Y tenemos pues de grado 1 a grado 4, en el cual en el grado 1 logramos visualizar todas las estructuras a nivel de la orofaringe, como amígdalas, úvula, paladar blando, pilares. En el grado 2 logramos visualizar paladar duro y paladar blando y parte de las amígdalas y la úvula. En el grado 3 logramos ver paladar duro, paladar blando y base de la úvula, y en el 4 solo es visible el paladar duro. Este predictor tiene una sensibilidad del 60%, una especificidad del 70% y un valor predictivo positivo de 13%. La distancia tiro-mentoniana o la escala de Patila-Andretti
tiene una sensibilidad del 60%, especificidad del 65% y un valor predictivo del 15%. Se le pide al paciente que haga una extensión del cuello simple, no una extensión forzada, y se mide de lo que es el mentón a la punta del cartílago tiroides. Clase 1 mayor de 6.5, clase 2 de 6 a 6.5 y clase 3 menor de 6 centímetros. Se considera la clase 3 como ya de riesgo de predictor de validez para vía aérea difícil. El ángulo de extensión atlanto-occipital o Bell-Hausdorff es un ángulo que se mide, que tiene un valor de 35 grados en el que se le pide al paciente que haya una extensión, una flexión cervical y pues en el grado 1 la movilidad está normal o conservada, que puede ser de 35 grados o mayor. En el grado 2 hay una disminución de 1/3 de esta, o sea que estamos hablando de una movilidad de 12 grados. En el grado 3, 2/3 comprometidos, 6 grados, y en el grado 4 no hay ningún grado de extensión. En grado 3 y grado 4 estaríamos hablando de ya hay dificultad para el manejo de la vía aérea. Otra de las distancias a evaluar es la distancia esternomentoniana, que hablamos de clasificación del grado 1 al grado 4, en el cual el grado 1 es mayor de 13, 2 de 12 a 13, 3 de 11 a 12 y el grado 4 menor de 11. Grado 3 y 4 estamos hablando de predictores de intubación difícil. Distancia interincisiva va de clase 1 a clase 4. Pues ahí lo están midiendo en la gráfica con una regla, pero de forma práctica lo que se le dice al paciente es que realice apertura bucal y trate de introducir 3 dedos dentro de la cavidad, y eso nos aseguraría que la distancia está en una clase 1 o clase 2, que estaríamos hablando de más de 3 centímetros, de 2.5 a 3 centímetros. Clase 3 y clase 4, probable vía aérea difícil, y nos va a generar sobre todo dificultad para la inserción del laringoscopio en la cavidad oral. El test de protrusión mandibular viene de clase A clase C, en el cual se le pide al paciente que intente hacer una protrusión o una subluxación del maxilar hacia la parte anterior, en el cual en la clase A el paciente logra avanzar el maxilar hacia la parte anterior y sobrepasa el labio del lado superior. En la clase B no lo logra pasar, llega hasta el mismo punto, y en la clase C queda por detrás de ese punto. Otro que tenemos es la circunferencia del cuello, en el cual pues tiene sobre todo gran importancia en los pacientes obesos, en el cual pues que para hombres estamos hablando que si hay por encima del 40 centímetros, estamos hablando de una probabilidad de vía aérea difícil del 5%, y para mujeres se iniciaría en 35%. De 50 a 60 centímetros la probabilidad aumenta al 20%, y más de 60 hablaríamos de un 35%. Y la micrognatia, que pues se puede ver también en adultos, pero es más frecuente en cierta población pediátrica. Por ejemplo, esta imagen es de un niño con un síndrome de Pierre-Robin, en el cual pues es una de las alteraciones que aparece en el síndrome. Dentro de los predictores de ventilación difícil, tenemos varios. Está la barba, que esto pues nos va a generar dificultad en el sello como tal de la máscara facial, por eso nos va a generar la fuga y la alteración en la ventilación. El paciente que es edéntulo, que no tiene dientes, también nos va a generar una dificultad para la fuga para el sello de la máscara facial, y nos va a generar que pues tengamos problemas. Lo que es masas o tumores en la vía aérea, cicatrices o retracciones en el cuello, estos principalmente, pues genera un efecto obstructivo como tal para el paso del aire y lograr la ventilación, y las cicatrices o retracciones en cuello no nos va a generar que podamos hacer extensión, y también nos va a limitar este aspecto. Pacientes que tengan índice de masa corporal mayor a 35 se asocian a mayor probabilidad de predictores de vía aérea difícil, el malampatía avanzado, edad mayor de 55 años y sexo masculino. Entonces le nombraba que las guías de la DAS, que es de las guías de la Sociedad para Vía Aérea Difícil del Reino Unido, tienen en su publicación en el 2015 estos 4 ítems, de los cuales vamos a hablar principalmente del primero, que sería la ventilación con máscara facial e intubación traqueal.
Entonces, ya pues cuando ya decidimos que tenemos un escenario clínico en el cual tenemos que hacer un abordaje avanzado de la vía aérea, hay que comenzar a hablar de evaluación y planificación. Entonces, vamos a identificar los potenciales problemas que vamos a tener en este abordaje, como cuáles: dificultad en la ventilación con máscara facial. Entonces, recordando que el paciente puede tener barba, puede tener ausencia de dentadura. Dificultad en la inserción de un dispositivo supraglótico. Suponiendo que no logremos intubar al paciente ni ventilarlo adecuadamente y pensamos colocarle un dispositivo supraglótico tipo máscara laringea, si tenemos un paciente con un tumor en vía aérea o unas retracciones muy marcadas en cuello, pues esto nos va a generar dificultad en la inserción de este dispositivo. Dificultad para la intubación orotraqueal. Un ejemplo podría ser de un paciente con un trauma, un politraumatismo con sangrado en la vía aérea que nos va a dificultar la visualización, o dificultad para el acceso cervical de la vía aérea, que puede ser una masa que tengamos a nivel de cuello y nos va a generar alteración de la anatomía, pensando en que tengamos que hacer una vía aérea quirúrgica de emergencia. Entonces, una vez tengamos la evaluación del paciente, de predictores de vía aérea difícil, de ventilación difícil, identifiquemos potenciales problemas, tengamos que iniciar un proceso de planificación y unas estrategias para lograr que el abordaje sea exitoso, o si no es exitoso, tener un plan alterno. ¿Sí? Entonces, lo ideal es hacer una lista de verificación de las cosas que vamos a tener antes de iniciar nuestro proceso de abordaje en la vía aérea. Siempre, digamos que este tema siempre está presente o debió estar presente los elementos de protección personal, pero pues por la actual situación de pandemia con referente al COVID-19, pues ha tomado más relevancia en que si tenemos una urgencia y hay que abordar una vía aérea de forma rápida, tenemos que tomar los minutos necesarios para tener nuestros elementos de protección personal y del mal personal que nos va a ayudar. Después de tener nuestros elementos, sería tener la monitoría del paciente colocada y funcionando. Lo mínimo que podemos tener para hacer este abordaje sería un electrocardiograma, eh, eh, presión arterial no invasiva, saturación y pues opcional temperatura. Que tengamos el equipo de talento humano disponible. Eh, Siempre a veces pasa que uno inicia los abordajes y cuando ya está en medio del proceso, no está el personal necesario para realizarlo. Entonces, pues el operador, que va a ser el médico que va a realizar el procedimiento, una persona que le va a asistir, que puede ser un médico, puede ser un colega, puede ser la enfermera jefe del servicio de urgencias, de hospitalización o de UCI, o donde se encuentren, o un auxiliar de enfermería, la terapeuta respiratoria, que también pues, nos va a ayudar en el proceso, y ya sobre todo con la parte de la ventilación mecánica una vez entubado el paciente, y los auxiliares que van a circular y administrar medicamentos y llevar el control de todo lo administrado. Aparte del talento humano, pues tenemos que asegurarnos siempre de tener un acceso venoso que puede ser periférico o central permeable. Central, pues de pronto en los pacientes que tengamos en UCI o en una unidad de cuidado intermedio que se inestabilicen, pero en el ámbito hospitalario y de urgencia sería un acceso venoso periférico. Tener pues nuestro BBM, que es el más conocido Ambu, que es la marca comercial de uno de los más frecuentes que tenemos para hacer nuestra ventilación facial. Asegurarnos de tener un tubo orotraqueal tubos orotraqueales de diferentes tamaños, pues de 6 a 8 en lo que es población adulta, y pediátricos puede ser desde el número 2 en adelante, 1,5, 2 en adelante, dependiendo si manejan neonatos o prematuros. Los laringoscopios debe estar probado que sea funcional y con varios tamaños de valva. Para pediatría usaríamos de 0 a 2 y adultos de 3 a 5. Sonda de aspiración montada y funcionando, muy importante porque siempre que manejamos pacientes de vía aérea, en urgencias sobre todo, son pacientes que potencialmente son estómagos llenos y muchas veces cuando requerimos aspirar la sonda no está funcionando. Medicamentos, pues tenemos que tener protector gástrico, antieméticos, los opioides, hipnóticos, relajantes neuromusculares y vasoactivos disponibles para hacer nuestro proceso de abordaje de la vía aérea. Y entre los dispositivos que debemos tener al menos un guiador, que es lo que siempre encontramos en muchos servicios,
Idealmente deberíamos tener una bujía o un estilete, máscaras laringes, que muchos servicios ya las tienen, que antes no las tenían. En servicios, pues de pronto que tienen la posibilidad económica, el videolaringoscopio o el fibrobroncoscopio, y los kits para crico y o traqueostomía, dependiendo de si pasa una vía aérea quirúrgica. Entonces ya, pues habiendo hecho nuestra evaluación, planificación y nuestra lista de verificación, vamos a hablar ya netamente de lo que es la técnica y todo lo que tiene que ver con esto. La posición del paciente, pues a nivel de la vía aérea tenemos tres ejes. Tenemos el eje oral, que es este que está acá, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Este es un paciente en posición neutra que tenemos en una camilla, por decir algo, en el servicio de urgencias, y así están los ejes en el momento en el que lo valoramos. Cuando ya iniciamos nuestro proceso de preparación y le colocamos al paciente en posición de olfateo, que vendría siendo esta, alineamos el eje faríngeo y el eje laríngeo. Y por último, cuando hacemos la laringoscopía, vamos a alinear el eje oral con los otros dos ejes, que sería el punto de la alineación de los tres ejes, y ahí logramos ya pues, hacer el abordaje posteriormente. Entonces, recordando que la posición de olfateo es una posición en la que se logra de una forma muy fácil. Tenemos que hacer una extensión de la columna cervical, idealmente tener un elevador del occipucio, que puede ser una almohada, que puede ser un de los roscones que tienen a veces en los servicios de urgencia de hospitalización, y con esto logramos de forma suave extenderle la columna y lograr la alineación. En los obesos, esta alineación se va a conseguir es con la posición en rampa, en la cual vamos a colocar sábanas o colocamos una cuña y logramos que estos ejes se alineen de esta forma. En el obeso, la recomendación es hacerlo en rampa y no hacer posición de olfateo, la clásica. Con referente a la posición, agregar que el paciente debería estar a la altura del apéndice cifoide del examinador. No debe estar por debajo, porque eso nos va a generar que tengamos que agacharnos y vamos a hacer la técnica de forma inadecuada. Muchas camillas no dan la altura de pronto en los servicios, pero la que permita hacer la elevación hay que elevarla hasta el apéndice cifoide. Luego, pues pasamos a lo que es la preoxigenación o desnitrogenización del paciente, que no es más que barrer el nitrógeno que hay a nivel alveolar, logrando que el alveolo se llene de oxígeno al 100%. ¿Y eso qué nos va? ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre hay tiempo de hacerlo, así sea a capacidad vital o a volumen tidal, porque mientras, así sea una intubación de urgencia, mientras que el personal que nos acompaña prepara los medicamentos, alista el tubo, nosotros podemos ir agarrando nuestro BBM y hacemos el sello y lo vamos desnitrogenizando al paciente. Si tenemos un paciente que nos dé tiempo, podemos hacerlo a capacidad vital, en el que el paciente va a respirar normal por 3 a 5 minutos con un FIO2 del 100%. Eso es a volumen tidal o a volumen corriente. Si tenemos un paciente que hay que hacer un abordaje urgente, tenemos que decirle que inspire y haga una inspiración y expiración máxima de 4 a 8 veces por 30 a 60 segundos, con FIO2 al 100%. Esa sería capacidad vital. Entonces, en conclusión, este sería para pacientes urgentes y este para un paciente que nos dé más tiempo de lograr el proceso. ¿Qué ventaja nos va a dar? Nos va a dar un mayor tiempo de apnea segura. Aumenta la reserva de oxígeno, retarda la aparición de hipoxia y nos da un mayor tiempo para realizar la laringoscopia, para hacer la intubación y un plan de rescate ante un posible fallo de la misma. Entonces, ya entrando en la parte farmacológica, pues hay varios fármacos a tener en cuenta para lograr este proceso de forma exitosa. En cuanto a los opioides, solo voy a citar el fentanilo porque es el que más frecuentemente disponemos en los servicios y es el que más se usa y tiene un mayor beneficio con relación a la latencia del mismo. ¿Qué buscamos colocando el opioide? La protección neurovegetativa. ¿Qué es eso? Es evitar que el paciente presente un daño de órgano blanco secundario al estímulo que vamos a hacer con la laringoscopía, teniendo en cuenta que la punta de la hoja del laringoscopio
se apoya en un área que está inervada por el glosofaringio y va a dar una descarga de catecolaminas, lo cual va a llevar a que si no hacemos una adecuada cobertura neurovegetativa, podemos lesionar al paciente por un cuadro por el cual no había ingresado. Un ejemplo podría ser un paciente que vayan a realizar una intubación por un edema agudo de pulmón y que no tenga ninguna alteración desde el punto de vista presor y posterior a una elevación de cifras tensionales haga una hemorragia soracnoidea. Entonces hay que perderle el miedo al usar el opioide en el momento de decidir de colocar la medicación para preparar al paciente. La presentación de la ampolla de fentanilo viene de 500 microgramos en 10 mililitros. La dosis va a variar desde 1 hasta 10 microgramos por kilo. En dosis promedio que pueden usar, que les recomiendo, de 2 a 5 microgramos. Entonces, un paciente de peso promedio de 70 kilos podríamos estar usando desde 150 a 300 microgramos aproximadamente. La latencia de 1 a 2 minutos y su efecto máximo de 3 a 4 minutos. Tengan en cuenta estos tiempos para que cuando vayan ya a hacer la laringoscopia, el paciente tenga al menos este tiempo de haberse administrado el opioide. Pues el metabolismo es un metabolismo hepático por el citocromo de la P450, excreción urinaria, y entre los efectos secundarios que pueden aparecer está bradicardia, porque él estimula cuatro núcleos a nivel central de parasimpáticos y por eso pues induce bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria. En cuanto a la rigidez muscular, les puede llegar a aparecer un efecto que no es tan frecuente, pero cuando aparece pues hay que tomar ciertas medidas, que es el tórax leñoso, en el cual usted administra el medicamento y no logra hacer una ventilación efectiva del paciente, porque hay una rigidez de toda la pared torácica. En ese caso habría que administrar el relajante neuromuscular de forma rápida para seguir el proceso o, en su defecto, naloxona para revertirlo. Retención urinaria y constipación. Dentro de las elecciones del agente hipnótico, tenemos varios. Pues el propofol es uno de los que se usa bastante en quirófano y en cuidado intensivo también ha tenido un aumento de su uso en comparación a los otros, en el cual pues es un aiquifenol cuya presentación viene una ampolla al 2% en 10 mililitros que equivale, al 1% en 20 mililitros que trae 200 miligramos. La dosis va a variar de 2 a 2.5 miligramos por kilo. Tiene una latencia extremadamente corta que equivale al tiempo de circulación codo-cerebro, aproximadamente 15 a 30 segundos, con un efecto máximo de 1 a 2 minutos. Tiene un metabolismo hepático, excreción renal, con efectos secundarios con los cuales está hipotensión, puede dar RAS, puede dar broncoespasmo, entre otros. Dentro de las benzodiazepinas tenemos lo que es el midazolam, que es pues de la que más se usaría sería este, porque los otros no tienen un perfil tan adecuado para hacer una inducción para intubación orotraqueal. Es una ampolla que puede encontrarla de 15 miligramos en 3 mililitros o de 5 miligramos por 5 mililitros. Cuando manden a montar midazolam tienen que tener cuidado porque a veces destapan esta ampolla y pues no se dan cuenta que trae cada centímetro 5 miligramos y coloca de pronto una dosis más alta de la que ustedes querían administrar. La dosis varía de 0.03 a 0.15 miligramos por kilo. La latencia va de 30 a 60 segundos, un efecto máximo de 3 a 5 minutos. Metabolismo hepático, eliminación renal. Y entre los efectos secundarios, hipotensión, acnea, agnesia anterógrada, que puede dar efecto paradójico en algunos pacientes que presenten agitación y euforia. Barbitúricos como el tiopental, la presentación pues viene en vial de 0.5 o de 1 gramo. La dosis varía de 3 a 5 miligramos por kilo. La latencia pues tiene un tiempo de circulación también corto de 15 a 30 segundos. Efecto máximo de 30 a 60 segundos. Metabolismo es hepático por oxidación, dando metabolitos inactivos del 2 al 3% por sulfuración de carbono. Eliminación renal y menos de 1% es no metabolizado. Efectos secundarios, hipotensión, acnea, broncoespasmo, tromboflebitis. Entre los efectos secundarios, creo que han visto que en todos está lo que es la hipotensión. Es algo que es muy llamativo teniendo en cuenta
que muchos de los pacientes que vamos a abordar pues ya tienen alguna alteración hemodinámica. Entonces, eso se los hago ver porque ahorita les voy a hacer una recomendación con referente a eso. Tenemos lo que es la ketamina, que es un inhibidor del receptor NMDA, que viene una presentación de un vial de 500 miligramos en 10 mililitros, dosis de 0.5 miligramos por kilo, una latencia de 30 a 60 segundos, un efecto máximo de 1 a 2 minutos, metabolismo hepático y eliminación renal 95%. Aquí vemos que los efectos secundarios, a diferencia de los otros, viene lo que es hipertensión, taquicardia, da broncodilatación, aumento de secreciones bronquiales y puede dar un aumento de la presión intracraneal e intraocular. Y el etomidato, que es una ampolla de 20 miligramos en 10 mililitros, con una dosis de 0.2 a 0.4 miligramos por kilo. Tiene una latencia también corta de 15 a 30 segundos y un efecto máximo de 1 minuto. Se metaboliza en sangre por esterasas plasmáticas y a nivel hepático se hace hidrólisis de cadena etiléster y N-desalquilación oxidativa. Se elimina 85% a nivel renal, en heces de un 10 a 13% y un 2 a 3% en orina. Efecto secundario más frecuente, y lo vemos mucho con la administración, es la mioclonía en un 40%. En pacientes susceptibles puede tener convulsiones, también puede llevar a dar hipotensión y supresión de la síntesis de esteroides suprarrenales hasta por 24 horas. Entonces, digamos que todos los inductores de sueño, los agentes hipnóticos, pues el propofol es un agente que tiene un muy buen perfil desde el punto de vista de la duración, pero hay que tener mucha precaución en pacientes que están chocados, en pacientes que están inestables hemodinámicamente, porque puede dar una hipotensión aún más severa, pero un agente con muy buen perfil por la latencia del mismo. Benzodiazepinas y tiopental se pueden usar en pacientes que tienen patología de tipo neuroquirúrgica, teniendo en cuenta que disminuye sobre todo el tiopental lo que es el consumo metabólico regional de oxígeno, entonces tiene un efecto neuroprotector desde ese punto de vista. Con la midazolam, pues de pronto la parte que si necesitamos una intubación rápida, no la recomendarías por el tiempo, que efecto máximo de 3 a 5 minutos, por lo cual tendríamos que esperar más tiempo para lograrlo. Ketamina, ideal en pacientes que estén en estado de choque, pacientes que estén inestables, porque en vez de lo que vamos a lograr con esto es tratar de que sus resistencias vasculares aumenten y mejore su perfil hemodinámico. Contraindicado en pacientes que tengan sospecha de trauma craneoencefálico, glaucoma, pues por el efecto aumento en presión intracraniana y intraocular. El etomidato está recomendado en pacientes también que tengan alteraciones hemodinámicas porque mantiene estabilidad hemodinámica. Se recomienda, algunos doctores sugieren administrar desde 50 hasta 150 miligramos de hidrocortisona por el efecto de supresión de la función de los esteroides. Algunos dicen que no es significativa y no recomiendan administrar dosis de esteroides, solamente si lo usamos en una dosis de inducción. Con el referente al agente neuromuscular, los que tenemos disponibles, pues está el despolarizante, que es la succinilcolina, y los no despolarizantes, de entre los cuales se dividen aminoésteres y bencilisoquinolinas. Dentro de los aminoésteres, pues los más frecuentes que disponemos son rocuronio y becuronio. El pancuronio, pues que ya hace años no está en el mercado. Cisatracurio, atracurio y mibacurio. De estos tres, de las bencilisoquinolinas, probablemente el cisatracurio es el que van a encontrar en algunos centros disponibles. Entonces, succinilcolina está descrito desde hace muchos años su uso y hace parte de la inducción de secuencia rápida de estándar clásica, en la cual se usa succinilcolina de 1 a 1.5 miligramos por kilo porque tiene una latencia muy corta de 15 a 30 segundos y un efecto máximo a los 60, en combinación con tiopental. Esas son los dos medicamentos que se usaban en la inducción de secuencia rápida clásica. Ahora se viene usando lo que es inducción de secuencia rápida modificada, que usamos rocuronio con propofol. El rocuronio de 0.6 a 1.2 miligramos por kilo. La latencia de 60 a 120 segundos si usamos 0.6 miligramos por kilo y lo acortamos de 45 a 60 segundos con una dosis de 1.2. Becuronio 0.08 a 0.1 miligramos por kilo
latencia de 120 a 180 y efecto máximo de 3 a 5 minutos. Por referente a estos dos medicamentos, muchas veces tenemos en los servicios es becuronio. Si van a usar becuronio, como el tiempo de latencia es más largo que el rocuronio, podemos hacer algo que se llama una inducción prime o una inducción time. En la inducción prime lo que vamos a hacer es colocar una dosis de cebado que corresponde al 10% de la dosis de intubación. Si le calculamos una dosis de 8 miligramos al paciente por el peso, le vamos a colocar al inicio de la inducción 0,8 miligramos, que sería el 10%, y seguimos nuestro proceso de inducción normal con opioide hipnótico y posteriormente le colocamos lo que nos falta. Eso nos ayuda a cortar el tiempo. O si la intubación es emergente, vamos a colocar primero el relajante y posteriormente de forma inmediata el opioide y el hipnótico para lograr que se acorte aún más este tiempo. El cisatracurio tiene una dosis de 0,15 a 0,2 miligramos por kilo y una latencia de 90 a 120 segundos. Efecto máximo de 3 a 7 minutos. Recomendado en pacientes renales y pacientes con problemas hepáticos porque tiene un metabolismo a nivel plasmático, preeliminación de Hoffman, que se ha determinado pH y temperatura. Bueno, ya habiendo tocado la parte de los fármacos, quería nombrar algo que no lo tengo acá en la diapositiva, pero que es muy importante, es que siempre tenemos que tener la previsión en los pacientes inestables de la parte hemodinámica, porque todos estos hipnóticos son cardiodepresores y va a generar que el estado hemodinámico del paciente, que ya podía ser deficiente antes de la intubación, se agudice. Entonces, la recomendación es a que tengamos la previsión, si nos da el tiempo de colocar un acceso venoso central, iniciar soporte vasopresor previo al procedimiento, sería lo ideal, o iniciarlo por vía periférica a dosis bajas, mientras que logramos un acceso venoso central. Porque se evidencia mucho que el paciente hace hipotensiones arteriales severas, es decir, medias por debajo de 40, después de las intubaciones, y muchas veces eso lo lleva a que hagan un daño de órgano blanco de tipo isquémico o parada cardíaca. Entonces, digamos que no tenemos que tener miedo al uso adecuado de los medicamentos, a las dosis adecuadas, de los hipnóticos, del opioide y del relajante, siempre y cuando tengamos la previsión de mantener la tensión arterial media del paciente. La ventilación con máscara facial, recordemos la técnica del CIE, en el cual esta es la C, en la cual el adecuado sello que se da en esta parte, y la E, en la cual colocamos 3 de nuestros dedos de la mano izquierda en las apófisis, en la parte ósea de la apófisis del maxilar. Esto nos va a asegurar un buen sello. Y lo otro es que tenemos que elegir una máscara facial adecuada al paciente que cubra desde la parte del puente nasal hasta la parte del mentón del paciente. Si queda más arriba, pues va a fugar. Si queda a la mitad, va a fugar también. Muchas veces cuando tenemos pacientes de difícil ventilación, no pedimos esta ayuda ni hacemos esta técnica. Técnica a 4 manos. Si el paciente tiene predictores de ventilación difícil o si sencillamente no lo logramos ventilar por algún motivo, tenemos que hacer un buen sello de la máscara facial y le decimos a otra persona que nos ayude a ventilar. ¿Sí? Esta es una técnica a 4 manos, es muy válida y es bastante beneficiosa en los pacientes en los que nos presentamos esa dificultad. Recordemos que cuando el paciente pierda la conciencia, debemos usar siempre, idealmente, nuestra cánula de Gel para permeabilizar la vía aérea, lo cual nos va a favorecer la ventilación del paciente. La elección del laringoscopio, digamos que casi siempre tenemos a la mano, es el laringoscopio convencional con la hoja Macintosh, que es la hoja curva, o con la Miller, que es la recta, o la Jackson, que es una recta con la punta curva al final, pero muchas veces no tenemos este que es el McCoy, que lo recomiendo bastante para pacientes obesos o pacientes gestantes que tengan las mamas muy prominentes, porque es de un mango corto y nos permite hacer como un efecto de palanca con esto que vemos acá. Entonces, pues digamos que casi siempre tenemos disponible es el convencional y en un 90% de las veces creo que es efectivo para realizar las maniobras. Recordemos pues las partes del tubo endotraqueal
cuando hablamos de un tubo 6, de un tubo 7, de un tubo 8, es el diámetro interno que tiene el tubo. A eso se referencia el número de French del tubo. Tiene unas partes que es un conector, ¿sí? Una válvula unidireccional. El cuerpo del tubo tiene un ángulo de 35 grados. El neumotaponador, acá viene la punta biselada atraumática y el agujero de Murphy acá en esta parte. En algunos viene con un cuerpo adicional acá, un puerto adicional, pero pues no es muy frecuente este tipo de tubo. En hombres, pues dependerá cuál tubo vamos a usar, el grupo etario y el género. Hombres de 7.5 a 8, mujeres de 6.5 a 7 y en pediatría, pues vamos a usar dependiendo de las fórmulas. Hay muchas fórmulas, quédense con una, con la más práctica o con la que más se familiaricen. Está para se usa con balón, sería un tubo número 4, perdón, tubo el edad en años sobre 4 más 3 o sin balón, edad en años sobre 4 más 4. ¿Y cuánto vamos a insertar el tubo en un paciente pediátrico? Pues edad en años sobre 2 más 12 o lo que el tamaño del tubo por 3. A nivel de adultos, lo ideal es que se avance 2 centímetros posterior a lo que pase el neumotaponador sobre el orificio glótico, o que a nivel radiográfico logremos ver que el tubo está de 2 a 3 centímetros a distancia de la carina. La técnica de la laringoscopia, pues es una técnica que es sencilla, pero muchas veces no se hace de forma correcta, en la cual tenemos que tomar el laringoscopio, empuñarlo con nuestra mano izquierda, insertarlo por el borde derecho de la comisura labial, pinzando la lengua y yéndola desplazando hacia la línea media e irlo avanzando hasta estar ubicados en este sitio que viene siendo la vallécula, que ahí es donde vamos a hacer la tracción hacia arriba y hacia adelante. Recordando que no tenemos que hacer efecto de palanca para no lastimar los dientes ni las encías. Cuando ya hacemos laringoscopia podemos encontrarnos con estos 4 escenarios. Un Cormack grado 1, que es donde visualizamos todas las estructuras glóticas. El Cormack grado 2, que es donde vemos parcialmente algunos cartílagos como el corniculado o el cuneiforme, pero ya vemos que la epiglotis nos va a generar cierta dificultad para la visualización. En el 3 ya no vemos ninguna parte de la estructura glótica, solo epiglotis, y en el 4 no vemos ni epiglotis. 3 y 4 son sinónimos de vía aérea e intubación difícil. Acá las maniobras externas de la laringe, pues todos hemos escuchado del Burr y del Selig, tal vez del Burr en menos proporción, pero es una maniobra que tiene una gran utilidad en la cual la tenemos que hacer inicialmente, es el operador. Tiene que hacer la laringoscopia y usted mismo va a hacer la maniobra. Si usted logra ver, le va a pedir a algún asistente que le ayude en el momento del paso del tubo. Recordando que la maniobra de Burr es una presión que se hace sobre el tiroides hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, lo cual nos va a facilitar la visualización. La maniobra de Selig, pues, que escrita hace más de 40 años por un médico, un anestesiólogo inglés, es una maniobra que se usa a nivel del cartílago cricoides haciendo una presión equivalente de 30 newtons, que es como hacerse una presión en la punta de la nariz que genere algo de dolor. Esa es como la medida para tenerla. Hay muchos detractores de esta maniobra porque dicen que si hay regurgitación puede haber lesión del tracto esofágico, que no es una maniobra que nos asegure que no se vaya a la broncoaspiración, que es una maniobra que nos dificulta la visualización de la vía aérea. Entonces, digamos que pues ha entrado bastante en desuso. Entonces, digamos, no hay que hacerla de forma rutinaria, pero cuando se va a realizar, se debe hacer de forma adecuada, colocando una mano por debajo de la columna cervical del paciente y la otra por acá arriba, como está en la imagen, y haciendo la presión de forma adecuada. Recordemos usar, muchas veces en los servicios tenemos solamente el guiador metálico, pero pues también podríamos tener dispositivos como la bujía o el estilete luminoso, que son de bastante ayuda para realizar los abordajes. Entonces, en el momento que los tengamos disponibles, no dudemos en usarlos. Este dispositivo es de muy fácil uso. Lo que hacen es entubar con la bujía, la lubrican bien y una vez lograda la intubación por el extremo
distal van a avanzar el tubo orotraqueal que hayamos escogido para el paciente. Como vemos acá la imagen, pues acá están usando un videolaringoscopio y pues acá ya lograron el abordaje en una vía aérea que tiene sangre, que está con una vía aérea traumática, y luego se hace el paso del tubo. Técnica de intubación, pues lo que estábamos hablando anteriormente, recordar que ya hayamos tenido todos los elementos adecuados, la camilla, la altura que es, el videolaringoscopio, los elementos. Luego de ya pues pasar el tubo orotraqueal, vamos a la confirmación de la intubación. Se da de dos formas, una confirmación como primaria y una secundaria. Entonces la primaria, ¿cuál es lo que nos va a nosotros dar una alta probabilidad de que lo intubamos? Es que nosotros hayamos visualizado el paso del tubo orotraqueal, ¿sí? Eso sería lo ideal. Cuando no tenemos la seguridad de que hicimos el paso del tubo orotraqueal, de que a través del orificio glótico, entonces tenemos que comenzar a hacer el proceso de confirmación, en lo cual vamos a ver si hay columna de aire. Cuando hagamos la ventilación, tenemos que hacer la auscultación en el primer punto, que es en epigastrio, ver que no haya aumento de la cámara gástrica, que nos auscultemos pues aire en esa ubicación. Una vez confirmado que no está en esta posición, vamos a auscultar lo que es bases y luego ápex para corroborar que no esté selectivo del lado derecho. Aquí vemos un ejemplo de una intubación orotraqueal selectiva derecha en pediatría con una telectasia masiva del campo izquierdo. Tenemos que hacer la insuflación del neumotaponador, que dependiendo del grupo etario, pues es variable. En adultos en promedio de 5 a 10 centímetros de aire. Lo ideal es que tuviésemos un manómetro para medir, en el cual lo ideal es que esté de 20, aproximadamente en 20 centímetros de agua. Ya por encima de 20, 25, 30, vamos a disminuir la presión de perfusión de la tráquea y puede haber probabilidad de isquemia o lesión a un mediano plazo en este paciente. Obviamente vamos a confirmar pues si tenemos lo que es la capnografía, que es el gol estándar, pero pues sabemos que no está disponible, por lo menos en urgencia y en hospitalización. Y la radiografía de tórax, obviamente, también corroboramos. Acá pues una imagen de una capnografía en el cual lo normal es esto, que veamos la curva de capnografía de forma clara, donde está la curva ascendente, la meseta y la pendiente, el proceso de expiración y nuevamente el proceso. Si hacemos una intubación exofágica, puede haber algo de aire en la cámara gástrica y puede dar unas dos curvas y se cae en el momento. Bueno, ya para concluir por efectos del tiempo, vamos las recomendaciones es que siempre se debe realizar una lista de verificación previa al realizar el abordaje avanzado de la vía aérea. La relajación neuromuscular está ya, digamos que en muchas publicaciones se ha determinado que mejora la ventilación con máscara facial. Se ve mucho todavía que el paciente no lo relajan si no ven que se ventila. Y eso es un error que pues se comete todavía. Y lo ideal es que el paciente se relaje y eso me va a mejorar la ventilación y por ende que la probabilidad de intubación sea exitosa. Entonces, por favor, coloquen el relajante, no les dé miedo, que eso les va a mejorar mucho la ventilación y les va a asegurar que la intubación sea exitosa. Las complicaciones mayores y o la muerte de un paciente en el manejo de la vía aérea no se da por no intubar un paciente, sí se da por no ventilarlo. Eso se los traigo porque muchas veces nos enfrascamos en que tenemos que intubar al paciente porque ¿qué van a decir en la UCI si no lo mando intubado? ¿Qué van a decir mis compañeros que no sé intubar? Y en ese proceso de intubación, de intentos múltiples, vamos a lesionar la vía aérea, la vamos a hematizar y podemos pasar de tener un paciente ventilable a no ventilable y no intubable, que es una emergencia clínica donde ya tenemos que pensar en una vía aérea quirúrgica. Y muchas veces no es de fácil consecución en el tiempo y puede llevar a desenlaces fatales. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Contreras. Muy buena su presentación. Quedamos atentos a si hay algunas preguntas, algunas inquietudes por parte de los participantes. Esperamos que
Las pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono y hacerlas de manera oral. Hay una preguntita en el chat del doctor Santrich. Doctor Contreras, dice, Sí, dice ya ¿la está leyendo? Sí, la estoy viendo. Ok, doc, bueno. Sí, doctor Santrich, sí puede evidenciarse, se puede ver una curva similar a esta del broncoespasmo, donde hay una curva ascendente rápida, porque el efecto obstructivo que va a generar esto, va a generar que el volumen aumente de forma abrupta porque estamos ventilando solo un campo pulmonar. Entonces, si tenemos capnografía, podríamos ver una curva de pronto más aguda que esta, pero en una morfología similar cuando hacemos una intubación selectiva. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna preguntita para el doctor? John, El uso de lidocaína, sí, perfecto. Es una buena pregunta. La lidocaína tiene indicaciones de varios puntos. Hay uno que de pronto en esta charla no lo había incluido, pero sí nos sirve para, primero, disminuir la incidencia del laringoespasmo. Segundo, dar protección neurovegetativa, también está descrita. Y tercero, pues nos da cierta protección a nivel cardiovascular, sobre todo con la parte de arritmias, teniendo en cuenta que pues es un fármaco que está considerado como antiarrítmico también. Mi recomendación es usarlo a 1 miligramo por kilo. Lo pueden colocar antes de iniciar el fentanilo, el hipnótico, el relajante. O sea, podría ser el primer medicamento que usemos, lidocaína. Un paciente de peso promedio, 70 miligramos sería la dosis, obviamente sin epinefrina. Y también nos va a disminuir la probabilidad de que el paciente tenga dolor con la infusión del hipnótico, que en este caso puede ser propofol o etomidato. John, yo tenía dos preguntas. La ¿Sí? primera es, ¿qué tan cierto es que la succinilcolina no la puedo utilizar en el ámbito hospitalario? O sea, ¿es real? O sea, ¿está contraindicada completamente o habrá algún paciente seleccionado que le pueda colocar succinilcolina? Y la segunda, como que sería una recomendación tuya como experto que eres en el tema, si por ejemplo se nos dificulta una intubación, o sea, ¿qué hacemos? Okay. Bueno, la succinilcolina es un fármaco que es bastante seguro, pero en el ámbito hospitalario, digamos que ha entrado en cierto desuso, no desuso, digamos que como hay cierto temor al uso del mismo, por induce algo que se llama fasciculaciones, que son unos movimientos musculares, digamos que desordenados. Tiene riesgo de que pueda ser hipertermia maligna, pero ya en el ámbito quirúrgico asociado a gases anestésicos, a Seborane. Eh, pero es un fármaco que me da excelentes condiciones para intubación orotraqueal. O sea, usted administra su silicolina y en 30 segundos usted puede abordar la vía aérea. Entonces, ¿qué pasa? No está muy disponible en la mayoría de servicios, pero es un fármaco que no tiene ninguna contraindicación para uso intrahospitalario. Precauciones con succinilcolina, tener cuidado con los pacientes que están hipercalémicos, porque esta aumenta de 0.5 milimol en un paciente normal de potasio sérico y puede aumentar hasta 3 miliequivalentes en un paciente con sepsis abdominal. ¿Alguna otra inquietud? Perdón, doctor, qué pena. Bueno, recomendaciones, listo. Con referente, siempre vamos a tener nuestro plan inicial, que es lograr la intubación orotraqueal asegurando nuestra vía aérea de forma exitosa. En el momento en el que no lo logremos porque era una vía aérea difícil, no anticipada, porque no somos tan expertos para hacer el abordaje, tenemos siempre que tener un plan alternativo disponible. En este caso, mi recomendación es no hacer más de 2 laringoscopias.
para no matizar la vía aérea, pedir ayuda a alguien más experto. Si no tenemos esa persona que nos dé el apoyo en el momento, porque no está disponible en la institución, porque está en un sitio alejado, donde no tenga, yo sea el único médico, entonces tenemos que ya pensar en las otras alternativas, como cuáles, usar una máscara laringea con la cual vamos a lograr ventilar al paciente mientras establecemos una vía aérea definitiva. Otra opción que puede ser muy válida es decidir despertar al paciente. Entonces, en estos casos, pues lo que vamos a hacer es, si el paciente es ventilable, lo vamos a ventilar, vamos a ir revirtiendo los efectos farmacológicos de los medicamentos que le colocamos, y en el punto en el que él logre ya ventilar pues por sí mismo, o que yo tenga otra vía, es una opción viable también. Listo, gracias. Hay otra preguntita, Doc. Ya la reviso. Recomendación farmacológica en paciente séptico y paciente coronario. Lo hace sexto semestre. No logro identificar de quién se trata. Ok. Bueno, el paciente séptico generalmente es un paciente que tiene un deterioro de la economía, ¿no? O sea, un paciente que tiene ya una afectación multisistémica en algunos casos, o que si no está en ese grado de un choque séptico, probablemente va para allá. Entonces, mi recomendación en cuanto a la medicación, usted puede colocar propofol, midazolam, fentanil, todos los que describimos en ese punto, si tiene la precaución de iniciar el soporte vasopresor antes del abordaje. Es decir, si yo lo que tengo a la mano es midazolam y fentanil y rocuronio, los puedo administrar a la dosis que necesita el paciente, o de pronto en disminución de un 30% de la misma, iniciando una infusión del soporte presor, bien sea con norepinefrina, con adrenalina, dopamina o lo que tenga disponible. La otra opción es, si no quiero aún iniciar el soporte, porque creo que de pronto no está aún para iniciar soporte presor antes del proceso, es elegir un fármaco como el etomidato, que nos da mayor estabilidad hemodinámica, o elegir ketamina como hipnótico, que lo cual nos va a ayudar a que la parte hemodinámica, en vez de bajarse, se mantenga en el paciente. Claro, recomendación si el paciente no está hipertenso, ¿no? Porque la ketamina en un paciente hipertenso nos puede inducir una crisis hipertensiva severa. Paciente coronario, igualmente, la mayoría de los coronarios, pues lo ideal es que mantengamos la presión de perfusión de las coronarias. Entonces, si vamos a usar propofol, midazolam, tiopental, todos estos son cardiodepresores. Entonces la precaución, la recomendación es úsenlos sin problema, pero siempre aseguren la tensión arterial media del paciente con una perfusión de un vasoactivo. Entonces, si están en UCI o están en urgencias con un paciente séptico, lo pueden usar, pero inicien su infusión, si no tienen un acceso central, por periférica, una dosis baja, 0,03 a 0,05, y con eso ustedes se dan cuenta que el paciente, después de ese proceso, pues no va a tener un cambio drástico de la tensión arterial media. Otra preguntita, el doctor Mike. Sí, recordemos que recordemos que el paciente séptico cursa en muchos momentos con una insuficiencia suprarrenal, ¿no? De hecho, pues indicamos en algunos casos la terapia con el corticoide por eso. Está descrito que una infusión continua sí lleva a una insuficiencia suprarrenal. En estudios experimentales en animales demostraron que una dosis de inducción puede llegar a disminuir los niveles de la producción de los esteroides de forma no significativa hasta por 24 horas. Algunos dicen que es recomendable colocar 100 miligramos de hidrocortisona para evitar ese efecto después de la intubación. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta para el doctor Contreras? Bueno. Gracias, doctor Carrillo, por su participación.
Doctor Contreras, mil y mil gracias por su participación, por acompañarnos en esta actividad muy buena, muy provechosa, y esperamos contar nuevamente con usted en una nueva actividad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos atentos a cualquier nuevo evento educativo. Mil gracias, mil gracias. Gracias, May, por tu participación. Listo, hasta luego, muchas gracias por todo. Un abrazo a todos los participantes. Mil gracias por asistir. El próximo viernes nuevamente nos encontramos a partir de las 4 de la tarde en una nueva actividad de educación continua. Gracias a todos los participantes.